Muy bien, señoras y señores, estamos desarrollando la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión. Les recordamos a ustedes que Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, tiene un stock debidamente garantizado de medicamentos naturales debidamente autorizados por los sectores respectivos a precios sumamente económicos. Cualquier dolor de huesos o de estabilización en la salud, usted inmediatamente puede llegar a Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, ubicado en Girón, Arequipa 522 de nuestra ciudad. Galeno, prestigio y eficiencia. Academia universitaria garantizada y de éxito. Educación integral, formación profesional. Galeno, información y matrículas en su local amarillo, ubicado en el Parque Pino de nuestra ciudad. Muy bien, de inmediato entonces nos corresponde inmediatamente presentar nuestro comentario central de la portada. El tema de hoy lo hemos considerado necesario e imprescindible desarrollarlo conjuntamente con ustedes sobre neoliberalismo y política. Neoliberalismo es un tema que se viene tratando y está en boga en todos los países del mundo, ¿no? Indudablemente hay corrientes que están plenamente de acuerdo en la aplicación del neoliberalismo, hay otras corrientes que se orientan fundamentalmente a que el desarrollo económico se estabilice a través del Estado. Pues entonces nosotros consideramos que es necesario hacer algunas aclaraciones sobre este criterio del neoliberalismo que tiene indudablemente ya marcado éxito en diferentes países del mundo. En el Perú, el predominio de las ideas neoliberales que postulan la necesidad de un mercado fuerte y un Estado minimalista comienza propiamente en el año de 1990. Hagamos un poco de historia. Así es, se inicia en el año de 1990 cuando Alberto Fujimori es elegido presidente de la República. Esas ideas determinaron con fuerza las políticas públicas durante 10 años. En el gobierno de Fujimori se inicia el neoliberalismo en su implementación, definitivamente. Y sin mayores variaciones, siguen vigentes durante el primer lustro del siglo XXI, a pesar de 2 cambios de presidente de la República y no pocas crisis políticas y movimientos de protesta. Como de conocimiento, se han venido generando cambios sucesivos de presidente de la República y un conjunto de crisis política y movimientos de protesta en el país. Actualmente tenemos una crisis política terrible donde no nos podemos poner de acuerdo por el momento los peruanos. Cabe entonces una interrogante. Cabe preguntarse, ¿esas ideas han tenido éxito o han fracasado? ¿Usted qué opina, amigo televidente? ¿Se modificarán en el futuro? ¿Serán reemplazadas por otras? ¿O seguirán imperando indefinidamente? Para responder a estas interrogantes claves, primero debemos entender que la permanencia de cualquier paradigma, vale decir, de un esquema formal en el que principios generales se proyectan en un conjunto de decisiones, no se da el margen del poder, se originan sin él. Su vigencia y su continuidad es, por tanto, una cuestión eminentemente política. Son decisiones políticas. Un paradigma permanece debido a que se sostiene en razón de que se inserta en el sistema político y un determinado orden institucional. El producto de una comunidad científica, entre comillas, y sus ideas responden a determinadas fuerzas sociales, a organizaciones, a líderes de partidos, a intelectuales, a gerentes técnicos que la apoyan desde los núcleos de poder. Su fuerza colectiva llega a un punto en que logra penetrar los gobiernos para poner sus ideas en práctica y al mismo tiempo contener a las fuerzas de oposición que se resisten a ella o quieren reemplazarla.
Obviamente, todo cambio en consecuencia supone no solo un debate, sino fundamentalmente una pugna. Actualmente en el país hay una pugna quienes aseveran que el neoliberalismo es el instrumento más indicado, el más oportuno para el desarrollo social y económico. Y hay otro grupo que pugna por rechazar definitivamente el neoliberalismo. Entonces la discrepancia de ideas en una sociedad se acepta. Se acepta, se delibera y se toman los acuerdos más saludables para el desarrollo de esa sociedad. Al parecer en el Perú no nos ponemos de acuerdo. Si, por ejemplo, el nuevo paradigma económico privilegia a las grandes empresas y no da frutos en términos de generación de empleo e ingresos, los sectores sociales excluidos o afectados, sus organizaciones sociales y políticas expresarán opiniones críticas y podrán, si pueden, actuar protestando, incluso rebelándose o intentando un cambio por la vía que crean más convenientes. Esto está sucediendo en el país. Aceptamos una corriente del liberalismo y otra no la aceptamos. Señalamos que el liberalismo es indudablemente un acopio de una participación directa del capital privado. Y hay otras corrientes todavía que subsisten y señalan que el Estado debería de ser el monopolio, el que monopolice, en otros términos, toda la política social y económica del país. Los resultados de esos combates deciden la continuidad o la supresión de cualquier paradigma que oriente las políticas públicas. Por cada cambio presidencial, o mayormente cuando existe una democracia efectiva, real, es decir, participatoria o verdaderamente representativa, o incluso en medio de un clima revolucionario y hasta en una situación golpista, sus principios y efectos se discuten y pueden ser cuestionados. Ese reto al nuevo sistema, a sus formas de influencia y dominación, obligan al ejército de los defensores a renovar los esfuerzos por defenderlo. Esto es lógico y hay que aceptarlo. Usamos, por ejemplo, el término del paradigma siguiendo a Sondai Kuhn y lo aplicamos al neoliberalismo. Viene al caso, pues, sobre estas ideas un miembro destacado del Consenso de Washington cuando lo denomina propiamente el paradigma del desarrollo. Podemos seguir deliberando sobre este concepto. No obstante, hay diferentes ideas y corrientes de la revolución paradigmática, así como defienden la introducción en un sistema de desarrollo del neoliberalismo. Hay corrientes que señalan, por ejemplo, que los países en proceso de desarrollo, inclusive países dependientes o llamados tercermundistas como el nuestro, deberían de introducir sin dudas ni murmuraciones la aplicación del paradigma neoliberal. Esta es una concepción que se viene manejando en los últimos años. No, en el Perú de una u otra forma tenemos ya la aplicación del neoliberalismo. Se ha venido señalando que el Estado definitivamente es un pésimo administrador de los recursos naturales, que el Estado es un pésimo orientador de gastos de inversión de recursos económicos. Es decir, el tema está perfectamente ingresando a una deliberación en diferentes grupos sociales y políticos en el país. Por eso que en la fuerza de la palabra, una vez más, hemos considerado necesario hacer un comentario sobre este tema que es el neoliberalismo y preguntarnos en qué medida el Estado peruano en los últimos 50 o 100 o 200 años realmente ha mostrado inteligencia, capacidad de conducir la economía y la transformación social del país. Hay corrientes que dicen que el neoliberalismo orienta a que todos los recursos y las decisiones del Estado estén en manos del sector privado. Y hay corrientes que rechazan definitivamente el neoliberalismo porque es el sector privado que impone normas, condiciones
y hoy sustantivamente limita sus aportes económicos al Estado con el pago de impuestos. Este tema es importante, hay que discutirlo, hay que deliberarlo y ver cuál es lo conveniente para el desarrollo de un país como el nuestro. Entonces, diríamos que debemos poner los pies sobre la tierra, hacer un análisis más concreto de cómo se impone e impera, especular sobre qué horizonte de continuidad puede tener, considerar los actores en las instituciones, sean públicas o privadas, finalmente defender los cambios y ajustes en la correlación de fuerzas sociales y políticas en una sociedad como la nuestra, concretamente en tiempos de crisis y de normalidad y en un contexto internacional que los acondiciona. Pisemos tierra firme, pero esto implica definitivamente, desde nuestra propia concepción de análisis, que la estructura del país tiene que cambiar. El modelo social y económico del país es un fracaso en estos momentos. La estructura en la organización del Estado, de gobierno peruano, orienta a una crisis permanente de descontinuidad de desarrollo y de bienestar del pueblo peruano, es decir, de más de 33 millones de peruanos. La lucha constante por ocupar el Estado y dirigirlo decide finalmente si la comunidad en su conjunto está predispuesta a superar el caso de élites tecnocráticas, de élites políticas, de élites ideológicas y gerenciales, o lo que podríamos llamar más llanamente la familia neoliberal. En el país se está consolidando la familia neoliberal, pero la crisis política garrafal que vivimos no nos permite realmente ver la luz luego de haber transitado un inmenso túnel. Es un fracaso político que vivimos en el país a consecuencia de que nos han elegido en la presidencia o en el Parlamento Nacional. Es decir, nuestra crisis política en estos momentos es galopante y frustra el desarrollo integral del país. Es importante lograr alterar la correlación política de fuerzas que actualmente vivimos. Una vez realizado el cambio que se evidencia en la nueva orientación del Estado, seguramente que encontraremos decisiones de pleno reemplazo de las viejas leyes y los viejos políticos y los mañosos que asumen las decisiones políticas y económicas que están permitiendo sucumbir el desarrollo del país. Los resultados los conocemos, vivimos horas a cada momento de este fracaso que nos orienta a la quiebra de valores en el país. Un aspecto central a considerar es la cuestión de la continuidad y la sostenibilidad de las reglas de juego económico, como ahora se le ha venido en llamar, en las que se apoya el paradigma, es decir, su tiempo de vida antes de que produzca una revolución dogmática sin ningún tipo de resultados. Era imperativo, una vez más, en la fuerza de la palabra, hacer un desarrollo convincente y dogmático al mismo tiempo sobre lo que significa precisamente el neoliberalismo, enmarcado en la crisis económica que vivimos y fundamentalmente la crisis política por la cual venimos atravesando en el país. No queremos nosotros hacer vaticinios porque no tenemos una bola de cristal en nuestra mesa de transmisión de este canal de televisión sobre cuáles van a ser los resultados de las próximas elecciones. Pero definitivamente somos conscientes que ninguna de las llamadas agrupaciones políticas que esclavizan el desarrollo del país deberían de encontrar el respaldo mayoritario del electorado. Somos los electores los que tenemos que tomar las decisiones coherentes, sanas, desapasionadas, si queremos realmente introducir un cambio estructural en el país. No digo una revolución, un cambio estructural, social y económico en el marco del sistema democrático en el que estamos viviendo. Orientar la actitud
de un sistema eminentemente presidencialista, conformar un gabinete que tenga mayor coherencia de desarrollo y no en los cálculos politiqueros que en estos momentos estas agrupaciones vienen orientando a nivel nacional. Desde nuestra óptica, la continuidad de una matridisciplina depende del grado de aceptación o descenso de sus personajes ejecutores de la economía y del desarrollo social de nuestro país. Al final del comentario, resulta sumamente sustantivo, histórico, que podamos, millones de peruanos, asumir un rol mucho más protagónico, dejando de lado el ausentismo y una pasividad que compromete el presente y el futuro. Y donde los medios de comunicación, al margen de ese centralismo limeño, que en estos momentos trata de minimizar a los intereses y al desarrollo de los pueblos del interior del país, debemos de asumir una actitud serena, desapasionada. No ingresemos definitivamente a conceptualizar en estos momentos el criterio individual o personal de quienes asumen la toma de decisiones desde el gobierno. Asumamos la responsabilidad de conformar y alentar una reestructura interna del aparato estatal. Es importante reestructurar la dinámica social y económica del país, no con la violencia, sino con el término eminentemente democrático y sustantivo, donde las inteligencias, las capacidades y las voluntades del país podamos realmente conciliar. Y no dejemos de lado tampoco la capacidad de movilización de un pueblo, porque en el marco eminentemente democrático la protesta y la movilización tiene plena vigencia. No podemos de ninguna manera arrinconar la voluntad, el canto y la propuesta de un conglomerado social que pide justicia, libertad, equidad, bienestar, paz y entendimiento. Hasta aquí nuestro comentario central de la portada en La Fuerza de la Palabra. Muchas gracias. La pausa y luego retornamos.